Pero si tiene audio no lo escuchamos, Ana Lilia. ¿Cómo? No Si se tiene escucha. audio tu video, no se escuchó. ¿Y por qué no se escucha si yo no he hecho no he hecho nada? Cuando compartes la pantalla, aparece una opción que tienes que decirle compartir audio. A ¿Quieres ver, deja de compartir pantalla? sí, a ver, déjame ver Y cómo lo otra vez hago. vuelves a compartir pantalla. Ay, Dios mío. A ver, pausar. Esta cosa es que yo no, es que ni siquiera puedo salir de aquí. A ver, mira. No, pues ahora estoy peor. A ver, ahora no puedo salir de acá. Está, a ver, ahí está. A ver, deja de compartir. Escape y me voy otra vez acá. Y antes de iniciar la función de compartir, justo Ajá, donde eliges si compartes todo o qué compartes, ajá. debe aparecer también un pequeño cuadro de selector donde dices que quieres compartir audio. O sea, están A todas ver, las pantallas. ok, entonces ahí dice compartir pantalla. Entonces yo digo que voy a compartir, Ajá, pero a compartir, ya, compartir sonido, ¿no? ajá. Nada más, ¿no? Ya, y ¿Será eso? ahora sí, ya cuando nos compartas tu El, pantalla, se va a compartir con todo el sonido. ok, ahora vuelvo a poner todo en su lugar, porque ¿cómo se llama? Ay, no, por Dios, no quiero esto. Ay, ya, aquí estamos. Lo que pasa es que quiero arreglar y que esté todo bien. Aquí los quito. Ok. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver otra vez. Sí. ¿Se oye? Sí, Ah, shit. Perdón. Te llegó. Entonces, este audio yo lo dejo ahí y lo dejo como parte de una reflexión, ¿sí, muchachos? Entonces, nosotros ya habíamos pasado todo esto, ya habíamos explicado esta parte también, y estábamos, si no mal recuerdo, esto ya lo explicamos, ¿se acuerdan de la estructura de las emociones y que es importante tener la parte de la valoración y que esta valoración la tenemos que hacer a través de diferentes, ¿cómo se llama? Formas en las que vemos el mundo y que cada una de estas formas tiene, estoy haciendo un repasito rápido, tiene su, ¿cómo se llama? Su, este, variable local, que en el caso de las metas por acontecimiento es la deseabilidad, la plausibilidad en el caso de los agentes y la capacidad de atraer en el caso de los objetos, ¿sí? Ya lo dijimos, y entonces hablamos de las interfaces, de lo importante que pueden ser el hecho de que también las interfaces estén conectadas a ese mundo, ¿no? Y que nos ayuden a tomar decisiones. Entonces, en este caso, pues se mostraba la interfaz del coche, que en este caso es una interfaz muy sencilla, pero
lo que yo estoy tratando de mostrar aquí es la parte de decir, esta interfaz es el coche en sí, ¿sí? Es lo que siente el coche, ¿sí? Como si tuvieras tu conciencia cuando vas manejando, ¿no? Por así decirlo. Y les comentaba que bueno, se había hecho esta estructura cognitivo-afectiva, que la verdad es que tiene ¿cómo se llama? Un trabajo atrás, eh, pues interesante y bueno, no solamente interesante, sino un trabajo que es arduo, por así decirlo, porque se tiene que hacer un análisis conductual. Aquí nada más estoy diciendo que se llega a esta estructura cognitivo-afectiva, que es una forma de representar el conocimiento y en este caso específicamente lo hacemos a través de la teoría OCC. eh, la teoría OCC es la que nos ayuda a hacer esta estructura cognitivo-afectiva, pero para hacerla utilizamos el análisis conductual. Nos gusta mucho esta forma de representación porque podemos involucrar en estas estructuras tanto las emociones como elementos de la conducta en sí. Y les comentaba, bueno, que teníamos diferentes enlaces, diferentes tipos de metas, las activas, que son las metas que nosotros queremos, que nosotros tenemos injerencia en ellas, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo acaba de decir Daniel y también Eric, pues ellos están estudiando, están haciendo pues lo que tienen que hacer para poderse graduar, ¿no? Y es una meta activa, ¿no? O sea, y depende de nosotros específicamente. Y hay otras metas que son de interés en las que no tenemos injerencia y decimos, bueno, pues a mí me gustaría lo que les comentaba la vez pasada, que no hubiera guerra en Ucrania, ¿no? Esa es una meta de interés, pero yo no puedo hacer más nada. Eh, yo quisiera que todo el mundo en México tuviera un buen trabajo, pero pues tampoco, ¿verdad? Puedo hacer mucho por esta situación porque es una situación pues mundial, ¿no? Entonces, en este caso, las que están de rosita son las emociones, las que están eh, verdes son metas activas y las que están en azul son metas de relleno, que como les comentaba, son metas que se van a estar, son cíclicas, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a tener, ya lo habíamos dicho, bueno, las emociones, a partir de que nace esta sublínea de inteligencia artificial, que es la computación afectiva, pues vamos a trabajar con las emociones sintéticas, y las emociones sintéticas son aquellas que nosotros estamos tratando de representar en los distintos artilectos. En este caso, pues es la interfaz, ¿no? Entonces, pues las emociones sintéticas va a estar, la interfaz va a estar tranquila y contenta, y los eventos que la provocan, pues son que hay un aseo y hay un mantenimiento, el sentirse valorado, pues que hay un saludo amistoso, un mantenimiento y un aseo. La admiración, pues es un evento positivo que está vinculado con con la acción de un conductor respetuoso y responsable. Y finalmente la interfaz se va a sentir tranquila cuando hay temores no confirmados, o sea, y el evento positivo es que implica una conducción segura. Bien, nosotros posteriormente pasamos a lo que es una matriz causal, donde nosotros vamos a, ¿cómo se llama?, a ligar los elementos de la conducta con ellos mismos y vamos a hacer unas relaciones. Estas relaciones de estos eventos pueden ser positivas o negativas. Eh, Hay libros y se han hecho tesis de esto, pero bueno, así rápidamente es, dado un elemento de esta conducta, se expresa la influencia o causalidad en todos los demás elementos. Entonces las matrices, pues, perdón, son cuadradas y representan la influencia de cada uno de los elementos sobre los demás. Eh, entonces se desarrolla una matriz causal para representar la conducta del comportamiento. Lo anterior se logra al relacionar los conceptos que conforman la conducta. Entonces dejemos que E y J sea un arco que describe la relación causal entre los conceptos de C y hacia CJ. Entonces tenemos un 1 si C y causa incremento a CJ. Esto es, que dado que se presente un evento, se incrementa la posibilidad de que se incremente, digo, de que se presente el evento CJ. Un -1
inversamente proporcional. Una vez que se presenta CI, causa un decremento en la presencia del otro evento, CJ. Y un cero, pues si no involucra ninguna causalidad, casi podríamos decir que los eventos son, ¿cómo se dice? Independientes. Entonces, pues tenemos que hacer nuestro vocabulario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos conducción segura, sobrevivir, aseo, mantenimiento, eso es lo que estamos metiendo en la matriz causal, saludo amistoso, el sentirse valorado, ¿cómo se llama? Bueno, dice que está tranquilo y contento. La interfaz se llamó Lumi. Admiración, pues aparece cuando el conductor demuestra, ya dijimos, pues, que es seguro, respetuoso y responsable. Y los temores no confirmados es un estado que aparece como respuesta a una conducción segura. Bien. Entonces, una vez que tenemos el análisis cognitivo de tareas, la matriz causal, nosotros tenemos que pasar a una forma de representación matemática. En este caso son los mapas cognitivos difusos, que están basados en la lógica difusa. Y bueno, hay mucha información mucha información porque hemos trabajado mucho con esta forma de representación del conocimiento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta es la matriz causal, de causalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, conducción segura implica que va a tener un 1, un más, en sobrevivir, en sentirse valorado, va a estar tranquilo y contento, va a sentir admiración va a sentir admiración y no va a haber temores confirmados, ¿no? Sí, esas son las matrices causales. Fíjense que el único punto donde hay un menos es de tranquilo y contento con conducción segura, porque se supone que cuando uno va tranquilo, contento, es cuando baja la guardia, va cantando, va haciendo tonterías y va haciendo las tonterías que iba haciendo este cuate y entonces baja la conducción segura y por eso hay un menos, ¿no? Entonces, esta matriz de causalidades puede tener, ¿cómo se llama? Valores entre -1 y 1. Y se calibra, ¿no? Se calibra así como los algoritmos genéticos, como las redes neuronales, se calibra para que no diga tonterías, ¿no? Entonces, pues en este caso se prueban 6 escenarios, y lo que tenemos que tener es un escenario de entrada y un escenario de salida. El escenario de entrada es el estado del entorno en un momento dado, tomando en consideración los elementos presentes que conforman la conducta. O sea, estos elementos, estos 2, 4, 6, 7, 8, estos 9 elementos. Y entonces se mete al mapa cognitivo difuso y el mapa cognitivo difuso nos va a dar un escenario de salida, que es el siguiente posible estado de los elementos que conforman la conducta. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues dijimos, bueno, hay aseo, no hay mantenimiento y no hay saludo amistoso. Entonces, ese fue el escenario de entrada y el escenario de salida, pues es que no hay conducción segura, ¿verdad? Porque si no hay mantenimiento, bueno, aquí se interpreta abajo. Dice, en este escenario los eventos negativos son mantenimiento, saludo amistoso, y el positivo es el que no me acuerdo qué era, aseo. Entonces la salida es congruente con los eventos de entrada. En este caso, al no haber mantenimiento, no habrá conducción segura, lo que implica que no hay ese que es sobrevivir y continúa sin haber saludo amistoso. Ante este escenario negativo, pues Lumi, que es la interfaz, no está tranquila ni contenta, no hay admiración hacia el conductor y no se siente valorado y por supuesto se confirman los temores. Lo anterior implica que se debe tomar una acción que impida consecuencias fatales. Aquí hay otro escenario donde los eventos negativos son no hay aseo, no hay saludo amistoso, no hay admiración, y el positivo es que sí hay mantenimiento. Entonces la salida es congruente con los eventos de entrada. Al no haber admiración implica que el conductor no es responsable ni respetuoso, por lo que no habrá conducción segura.
así, lo que implica que no hay, bueno, que no se puede no sobrevivir y continúa sin saludar. Ante este escenario negativo, pues tampoco Lumi está tranquilo y contento, sigue sin haber admiración y no se siente valorado. De aquí que se confirman los temores y lo anterior implica que se debe tomar una acción. Entonces, cuando decimos que lo anterior implica que se debe tomar una acción que impida consecuencias fatales, el CS, la condición segura, conlleva que no hay temores confirmados y esto se debe a que no hay salidas de condición de emergencia. Desde el modelo mental, yo les dije que teníamos que hacer un análisis conductual. Ese análisis conductual implica modelos mentales. Entonces, en este caso hay un modelo mental que se llama surveillance, que implica algún peligro. Surveillance implica, yo creo que los que sí, bueno, los que han llevado robótica, que creo que son todos, ¿cómo se llama? Es la parte donde el robot tiene que estar en constante contacto con el entorno, ¿no? Es parte de, porque si no pierde la conexión y pues se puede tropezar, se puede dañar el robot básicamente, ¿no? Entonces, en este caso, en este modelo mental, pues ahí tiene tres. Una es que revisa el entorno. Entonces, si en el entorno hay un problema, una vaca, un niño o alguien que está pasando lentamente, hay una condición de emergencia. Está la parte del nivel fisiológico, que es, recuerden si tiene sueño, si le va a dar un ataque de ansiedad, un ataque cardíaco o estas cosas que les da, ahí se me fue, que sí se puede medir porque sí hay signos vitales antes de el, esto que se priva, no me acuerdo ahorita cómo se llama, este, ¿Las convulsiones? convulsiones, sí, pero ¿por qué son? Um, bueno, esta parte, no, ahorita olvidé la enfermedad, pero sí hay. Actitud irresponsable, pues implica pues que va manejando como loco, pasándose los saltos, alta velocidad, pasándose los límites de velocidad, ese tipo de cosas. También se puede, ¿cómo se llama? Valorar. Y entonces, si alguno de estas sucede, por así decirlo, alguno de estos eventos, entonces se lanza la condición de emergencia. Y la condición de emergencia, en teoría, lo que implicaría sería, pues lo que pensamos nosotros es que la interfaz, ¿verdad?, pudiera de entrada ser afectuosa, con compasión y con tranquilidad decirle al usuario, oye, te estás pasando, ¿no? O sea, vas muy mal, estás manejando mal, o en un momento dado, pues tomar el control literalmente. Ahorita la tecnología ha avanzado tantísimo en los coches, pero tantísimo, que todas estas tres cosas se pueden tranquilamente, ¿cómo se dice? Revisar. Y en un momento dado, si hay esta parte donde, ¿cómo se dice? Pues donde ya no hace caso, pues que puede tomar el control la interfaz, ¿no? Entonces, de esta manera, en el instante que no hay conducción segura, también se presentan los temores y se debe revisar lo que acabo de decir y que ponen alerta de este evento para poder tomar, bueno, lo que sea necesario. Las conclusiones en este caso, pues son que la inteligencia artificial finalmente ha sido aceptada como tecnología que ayuda en procesos donde el ordenador siempre será más rápido y exacto para procesar información. Lo anterior abre pues una gama de posibilidades infinitas donde esta nueva tecnología puede ayudar al ser humano. La otra parte es antropoformizar los espacios, es un objetivo de inteligencia artificial y bajo este contexto deben ser incluidas las emociones. Sin emociones no puede existir una decisión inteligente, ya que la información que subyace a estas es valiosa y no se puede despreciar. La inteligencia artificial puede ayudar cuando el hombre no es capaz de comprender aspectos de vulnerabilidad y donde corre peligro la vida humana. Lo que se trata al incluir estos sistemas, pues básicamente es prevenir. De suyo ya tiene bastante tiempo que en la Ford sacaron una camioneta que limitaba la velocidad. eh, y bueno, lo anunciaban así como para los adolescentes, ¿no? Siempre habrá detractores y siempre habrá casos en que no tengan los mejores finales. Sin embargo,
contar con la ayuda del procesamiento de información ya implica un gran avance con el fin de enriquecer el proceso de toma de decisión. Por otro lado, es importante hacer hincapié en que no debemos ser tan exigentes con los sistemas con inteligencia artificial, ya que también los seres humanos cometen errores, y yo creo que cometen muchísimos más errores los seres humanos que la parte de inteligencia artificial. Esto es, en ninguna forma se implica que las máquinas no tengan límites que no tengan los humanos. Y uno de los retos futuros pues, será el énfasis que se pondrá en integrar sistemas autónomos al mundo real a través de percibir y actuar. Esto es, cerrar de forma más rápida y eficiente el ciclo entre la percepción y la acción. Entonces, en aquellos ayeres, pues pasaron este accidente tan terrible, que es el del lado derecho, donde estos imprudentes se murieron todos menos el que iba conduciendo, del famosísimo BMW que se estampó ahí en Reforma y mató a todos, ¿no? O sea, y fue bastante, pues bastante terrible, ¿no? Y entonces, aquí la situación es la siguiente. Ante tanta estupidez, lo que sí podemos hacer es traspolar parte de esta responsabilidad a la interfaz del coche, con el fin de prevenir. Entonces, yo pregunto, ¿alguien le preguntó al coche qué sintió? Pues horrible, ¿no? Ha de haber sentido el pobre Lumi, ¿no? ¿Cuáles eran sus opciones? Pues ninguna, porque no tenía ningún control. ¿Pudo haber reaccionado? Por supuesto que pudo haber reaccionado. ¿Pudo haberse protegido? Sí. ¿Pudo haber protegido a los seres humanos que viajaban con él? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es parte. Y bueno, aquí hay algunas pues, aplicaciones que se han hecho pues, a la salud, ¿verdad? Eh, Actualmente pues, utilizamos mucha esta tecnología con el fin de reparar defectos, pero de lo que se trata es que la inteligencia artificial tenga una relación más íntima con los usuarios, ¿no? Con el macromapeo del cerebro se sabe qué áreas funcionan cuando las personas desarrollan una tarea específica. Entonces hay una comunicación directa del cerebro con otros sistemas y se puede dar alimentación precisa durante el desarrollo de una tarea en entrenamiento de estados del, no sé qué haya dicho ahí, pero del no sé qué. Pero saben que básicamente, por ejemplo, cuando se pierde la atención, ¿no? O sea, las personas que tienen, por ejemplo, déficit de atención, a través del macromapeo se puede ver cuando, bueno, no se puede ver, bueno, sí se puede ver, se puede saber cuando dejan de poner atención y entonces hay unos pitidos, ¿no? Ahí para que se le vuelva a poner, se le llame la atención y vuelva a poner atención a las tareas que están haciendo, ¿no? A nivel neuronal, en conjunción con la forma en que se procesan las entradas y salidas, permitirá desarrollos tecnológicos específicos que reemplacen funciones. Las interfaces neuronales internas con neuronas vivas, junto al avance tecnológico y la comprensión de las funciones cerebrales, hacen posibles implantes más sofisticados. Esto yo no sé si existe ya en humanos, pero sí existe en ratas. Ya se les han metido y ya chistes, pero bueno, aquí el problema es que la cantidad de neuronas que tenemos los humanos es pues muchísimo más grande que la que tienen pues, los ratones, ¿verdad? Y las ratas, ¿verdad? Pues están las neuroprótesis, ¿no? Y entonces también está, bueno, la percepción personalizada, que ahorita pues en realidad ya todos traemos o casi todos traemos estos Fitbit, ¿no? Entonces ya se encuentra en el gimnasio el monitor de corazón que interactúa con el equipo, los perceptores que pueden recolectar datos con el fin de ayudar en los análisis médicos y en los entrenamientos de atletas como los nadadores, los corredores y bueno, lo que sea, ¿no? Toda la tecnología que se puede utilizar para la salud es un campo fértil que se colonizará rápidamente. Ahora con los Fitbit, pues la verdad es que, pues yo tengo ya desde hace algunos años un Fitbit y la verdad es que sí, básicamente lo que más me preocupa es cuando no duermo las horas que debo de dormir, pero me las está diciendo ahí, ¿no? Los asistentes personales que tenemos, ¿verdad? Que también, pues, si los usas, si los sabes usar, o si, bueno, ahí ya depende de la confianza que le tengas al dispositivo, ¿no? Y lo que tú quieras, para lo que tú lo utilices, ¿no? Eh,
Siri, que está en todos los dispositivos. Aquí tenemos Flora, que es un GPS, que es para la localización de personas y cosas, y los LEDs para ajustar diferentes combinaciones a tu ropa, pues hace que se vea de moda, pero además estos LEDs se programan con tus lugares favoritos o lugares de interés en alguna ciudad, y al llegar se prenden de un color diferente para avisarte que ya llegaste, ¿no? Eh, Luego está la IBM y Watson. Yo no sé si hayan oído hablar de Watson, pero es un sistema informático de inteligencia artificial que es capaz de responder a preguntas formuladas en lenguaje natural. Y bueno, pues en 2011 jugó con 2 humanos el juego de Jeopardy, a los que derrotó. No tuvo acceso a internet y fue capaz de procesar 200, ¿qué? Mil millones, no más, ¿no? 200 millones, ¿no? De páginas de contenido estructurado y no estructurado. El fuerte de Watson es el procesamiento del lenguaje natural y su capacidad para el procesamiento de datos de forma masiva y en paralelo. Entonces, pues no le vamos a ganar, o sea, seamos honestos, ¿no? En 2012, en una clínica de USA en Cleveland, Watson ayudó a los médicos en tratamientos oncológicos con el fin de ser más exactos en los diagnósticos y la personalización de los distintos tratamientos de los pacientes. Y bueno, pues aquí era la arquitectura de Watson. Y, y aquí es una, ¿cómo se llama? Una reflexión, ¿no? Dice, suponga que una máquina camina. Suponga que una máquina que camina recibe información de que este mecanismo está activo. En los seres humanos se refiere al mecanismo propioceptivo, muscular, articular y táctil. Porque nosotros cuando caminamos parece mentira y diciendo, ay, no, nada más está caminando y ya, es todo lo que haciendo. No, 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 no. Estamos utilizando los músculos, las articulaciones y bueno, todo. Y son estas sensaciones las que acompañan a los humanos durante el proceso de caminar, formando parte de la información. Esto sería suficiente para formar la oración yo voy. Sin embargo, el concepto de ir y yo voy está marcado por las sensaciones. O sea, un niño tarda en comprender que el verbo se usa para él mismo y los demás, ¿sí? Entonces, no caminamos, nada más caminamos, no. Cuando caminamos estamos viendo, incluso a lo mejor nos duele una rodilla o nos duele un golpe que nos dimos, lo que sea, estamos viendo, estamos oliendo, ¿sí? Estamos percibiendo, estamos viendo la calle si no hay un obstáculo, un hoyo, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces caminar no es tan fácil, digo, no es tan así nada más. Entonces, aquí tenemos otra, pues también un diseño multiagente para la tarea de entregar correspondencia de un robot, perdón, al cual también se le puede colocar las emociones. Y entonces, si el robot tiene que ir y entregar correspondencia, pues no nada más la va a ir a entregar a través de un camino, sino como va a tener emociones, a lo mejor se le recompensa, a lo mejor hay caminos más agradables y los días son más agradables y decide irse por el camino más largo, ajá, porque hay arbolitos y pajaritos y porque huele a rosas, ¿no? Y si está lloviendo, a lo mejor se va por otro camino donde pueda él resguardarse, ¿no? Bueno, y también esta es otra reflexión, ¿verdad? De las interfaces que fallan en los seres humanos, ¿no? Creo que ya lo habíamos dicho, por ejemplo, en el caso de Alzheimer, los cerebros como están dañados, donde se van atrofiando las neuronas, y acá en los adictos que se van volviendo porosas. Y finalmente para nosotros la conciencia es nuestra interfaz, ¿no? Eh, eh, Mm, entonces, bueno, pues también desarrollamos por ahí una pequeña interfaz que se quedó en la bandeja. Esa interfaz podría utilizarse para, para trabajar con ella. En este caso son, ¿cómo se llama? Son posibles emociones que un usuario
con una enfermedad de Alzheimer puede sentir cuando está en la terapia con los ejercicios de estimulación cognitiva. Entonces, bueno, aquí está lo que puede sentir, pues iba a sentir frustración, desesperación, tristeza. Este fue otra aplicación que hicimos, que fue un Pumagotchi, y la parte del lado derecho es la estructura cognitivo-afectiva. Y bueno, el Pumagotchi pues es para niños de 10 y 12 años, de 8 y 10 años, y es para enseñarlos a comer. Aquí la situación que fue bastante interesante fue que los niños, como al Pumagotchi no le gustaban las verduras, le daban muchos dulces. Entonces después el Pumagotchi se enfermaba. También había que ser vacunado y entonces como el Pumagotchi lloraba, los niños no lo vacunaban. Entonces al darles de comer dulces y no vacunarlos, el Pumagotchi se les enfermaba y se les moría. Y entonces les daba mucha tristeza a los niños. Y luego el Pumagotchi también juega con ellos, operaciones sencillas de sumas y restas. Y entonces cuando ganaban los niños, el Pumagotchi se ponía triste y entonces los niños empezaron a optar por dejarlo ganar. Entonces eso es una situación bastante interesante porque estamos trabajando con emociones sintéticas y las emociones sintéticas de alguna forma son tan reales que los niños lloraban. Esta es una estructura cognitiva bastante más compleja que se desarrolló para el comportamiento de unos simios, bueno, changuitos, ¿no? O sea, unos changuitos. Y este es el mapa cognitivo difuso, que es bastante más complejo, que representa la matriz causal. Y bueno, pues aquí están algunas pantallas de esa aplicación que se desarrolló en Unity. Y pues básicamente hay varias, ¿cómo se llama? Varias situaciones donde si le da hambre, si ve que las reservas de comida se le están acabando, pues entonces tiene que juntarse con otros. Aquí hay 3, alfa, beta y gamma. Y bueno, y también si quiere pelear para subir de categoría o de nivel, pues también lo puede hacer. Y por aquí había sí, en la izquierda aparece un depredador, si ustedes ven es un tigre y entonces se hace la alarma. Y bueno, corren. Y aquí se les metió una cosa que fue random, que había unos que eran más enojones que otros y otros más fuertes que otros. Entonces, se descubrió que los enojones morían más rápido que los más tranquilos. Y bueno, también se pueden, algo que es importante con esta forma de representación del conocimiento, también podemos no solamente crear conductas, bueno, sí conductas, pero conductas de eventos físicos, ¿sí? Y aquí está una conducta que está determinando ¿cómo se llama? Un evento de emergencia en una central nuclear en la que se pierde el refrigerante del núcleo. Y pues básicamente, pues vean lo complejo que puede llegar a ser una matriz causal. Y pues aquí terminamos. Entonces, pues sí, las interfaces dicen mucho. Uh-huh. Y, y, y bueno, y ahora estaría comenzando con la otra. Uh-huh. Si quieren hacer algún comentario, pues no sé, ahorita bienvenidos los comentarios. Uh-huh. Yo comentaría adicionalmente a lo que ha estado platicando Ana Lilia, que uno de los elementos también difíciles de poder construir estos modelos que describen las relaciones entre estas otras múltiples variables es y cómo determinas el peso de esas relaciones o cuándo existen y cuándo no existen estas relaciones. Entonces, en el modelo que plantean, se hace una representación discreta de las relaciones, pero también puede ser una relación continua, ¿no? Un poco como pasa con las redes neuronales. Entonces, ese proceso para la construcción de estas matrices, pues no es trivial. Aquí Ana Lilia, pues nada más lo alcanza como a mencionar de pasada, pero pues es toda una labor también bastante compleja que también se puede ser
que puede ser beneficiada con técnicas de aprendizaje automático, ¿no? Porque, por ejemplo, estos primeros propuestas, Ana Lilia, ¿cómo nos puedes comentar cómo se construyeron las matrices con base en conocimiento de quién? Pues, por ejemplo, en el caso del, ¿cómo se llama? En el caso de los changuitos, leímos varios libros y además parte de un trabajo de hace muchos años donde había un niño que era especialista en toda esa parte, amaba a todo lo que eran simios. Entonces nos instruyó bastante bien y de ahí partió. En el caso de la estructura de la interfaz de para los ejercicios cognitivos de las personas que tienen Alzheimer, fuimos con un médico del Instituto de Psiquiatría. Y ella fue, doctora, ella fue la que nos dio todos los ejercicios y nos explicó, bueno, cómo se me evaluó que estuviésemos haciendo bien las cosas. En el caso del Pumagochi, pues ahí no hubo más nada. Ese Pumagochi fue bastante interesante, incluso que nos lo publicaran, porque nos lo publicaron básicamente porque aunque existían los Tamagotchi, ajá, y de suyo el artículo empieza haciendo una referencia a los Tamagotchi, lo publicaron porque dijeron que ninguno de los Tamagotchi había sido desarrollado con una estructura cognitivo-afectiva, lo cual fue bastante interesante, que nosotros pues no nos pareció interesante entonces esa situación. En el caso del evento físico de la pérdida de refrigerante del núcleo de un reactor nuclear, pues también fuimos con un experto que trabajaba en Laguna Verde. Ajá. Y nos pasaron el manual así tal cual de emergencia para que era horrible el manual, era horrible el manual que estaba dedicado únicamente al evento de pérdida de refrigerante en el núcleo del reactor. Era un manualote así, y era sí, no, sí, no, sí, no. Eran árboles de decisión, sí, no, así, puro sí, no, puro sí, no, puro sí, no. Entonces, si sucede esto, si sucede esto, Y yo decía, entonces, nosotros ahí fue que creamos el mapa cognitivo difuso, y de suyo, en ese mapa cognitivo difuso, se hicieron estos tres. Son tres mapas cognitivos difusos que caen en cascada. Que caen en cascada porque uno alimenta al que sigue y este alimenta a este. ¿Sí? Entonces, fue bastante complejo el asunto de poder recrear este fenómeno físico. Bueno, de suyo fue una tesis de maestría de Limas. Eh, y sí, generalmente pues para crear esto pues sí te tienes que parar. Y lo que sí, que cuando haces la matriz de la matriz conductual, ahí sí la verdad es que es, podríamos decir, feeling, ¿eh? O sea, sí decir, bueno, sí, a ver, te tienes que parar, y además te tienes que parar en un ladito, ¿sí? O te paras en las columnas, o te paras en ¿cómo se llama? En las filas. Pero si te paras en las columnas, tienes que estar muy consciente que estás parado en la columna, porque de repente estás parado en la columna y estás diciendo al revés, ¿quién está afectando a quién? No. Estamos de este lado y tenemos que quedarnos ahí y ver quién afecta de este lado hacia este lado. Entonces, es bien interesante y la verdad es que esta forma de representar el conocimiento a nosotros nos ha gustado mucho por lo que les comento, podemos incluir mucho y las podemos hacer difusas, literalmente totalmente difusas. Y entonces estamos hablando de posibilidad, ¿no? O sea, el posible estado, no, dado un evento, dado un estado en un determinado dominio, con esos elementos de la conducta, ¿cuál es el siguiente posible estado? ¿Sí? Una vez que tenemos el posible siguiente estado, entonces lo interpretamos y es cuando entra una interpretación y entonces es
Es para generar los motores de inferencia, ¿sí? Entonces, los motores de inferencia, una vez que lanza el resultado, entonces tú tienes que actuar. Y entonces ya actúa con base en la, en esta, ¿cómo se llama? En este posible siguiente estado. Es difícil a veces porque tenemos eventos excluyentes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los simios, por ejemplo, pues no puede comer y dormir al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay eventos excluyentes. No puede dormir y pelear, o no puede, sí, o pelear y comer. Entonces es cuando tenemos que tener mucha atención con este tipo de procesos. Y de representación del conocimiento. Y Costco dice, no, Amit Conard dice, cuando hay un libro de inteligencia artificial de Amit Conard, y él dice, ¿cuál es la representación del conocimiento mejor? Esto es como los lenguajes, muchachos. No hay una representación del conocimiento que sea mejor que otra, pero sí hay representaciones del conocimiento que te facilitan eh, pues eso, la representación del conocimiento dependiendo de lo que quieres hacer y del dominio. Y también Amit Conard dice, o la otra es, usted utilice la que mejor le salga, con la cual se sienta usted más a gusto, porque finalmente lo que tú quieres es que ese artilecto reaccione en tiempo de ejecución, ¿sí? Porque está captando todo, les digo, están en ese mentado surveillance y lo que quieres es que reaccione en un momento dado. Uno de los propósitos de la inteligencia artificial es precisamente adelantarse al usuario. Por eso les dije yo que vieran Her, o sea, esta película del sistema operativo inteligente. Ella se adelantaba a lo que él podía querer y se lo proponía. Y obviamente, una vez que se lo proponía, decía él, oh, sí, claro, por supuesto. Que yo siempre he dicho quisiera una como Her, porque ¿cómo se llama? Hay un instante donde él era, escribía, no me acuerdo qué poemas, ahorita no recuerdo, escribía. Y entonces un día le dice, oye, ¿qué crees que hice hoy? Y le dice, no, pues no, ¿qué hiciste? Hice un libro de todos tus poemas. ¿Qué te parece? Yo dije, joder, o sea, ¿no podría alguien tomar todos mis artículos y hacer un libro? Entonces, esa es la parte interesante de la inteligencia artificial. Y esa parte la vamos a retomar después, ¿no? Porque vamos a hacer el análisis conductual y toda esta parte, a ver qué pasa, ¿no? Chicos. Entonces, pues eso es todo lo que quería comentarles. Gracias, Ana Lilia. Entonces yo diría justamente cómo esta parte basada en el análisis de la actividad, pues necesariamente requiere este análisis humano de la situación y las condiciones. Ahí entonces pensando en estas otras técnicas, por ejemplo, como de aprendizaje automático, podría empezar a explorarse en algún momento, pues la identificación de estas relaciones, ¿no? Donde no solo, o sea, en esta matriz, no solo la construya el experto con toda la especialidad y el análisis de las tareas, sino a lo mejor empezar a probar una estrategia donde la computadora va construyendo el modelo y va viendo cuál resuelve de mejor forma las actividades para las cuales está desarrollada, pero bueno, esa será como también otra posibilidad que se podría ir explorando. Es una posibilidad muy fuerte, ¿eh? Yo la verdad es que ahí no, digo, sería padrísimo, pero estaría muy difícil, ¿no? Creo yo. No sé, o sea, hacer un aprendizaje para que pudiera meterse a internet, ¿cómo podríamos hacerlo? No sé. Ahí está un buen trabajo de doctorado. De doctorado, exactamente. Sí, sí, bueno. Bueno, entonces, entonces continúo, ¿no? Ya. Sí, por favor. Bueno, va. Ok. Ujú. Entonces, ahora yo les voy a presentar esta parte. Esta parte es muy interesante. Bueno, ay, sí, todo nos parece interesante, ¿verdad? Los profesores, ¿no? Aquí la cosa es que también les parezca interesante a los chicos.
A ver, permítanme antes de, para poner esta cosita que ustedes no ven, pero yo sí veo. Ok. Este es ¿cómo? Yo les he dicho, durante todo este tiempo he hablado mucho de todo lo que involucra, ¿no? De alguna manera la parte de inteligencia artificial. Y las neurociencias, pues están, pues son muy, muy importantes para nosotros. Entonces, vamos a ver. Ay, pues otra vez, aquí estoy. Aquí está. Sí. Bueno, entonces aquí. Tenemos dos disciplinas. Hay una que es la inteligencia artificial y la filosofía de la mente. Bien. Si hablamos de ciencias cognitivas, aquí con el fin de analizar, las ciencias cognitivas son con el fin de analizar los sistemas que transforman información y que incluyen cerebros, mentes o computadoras. El estudio de los fundamentos neurofisiológicos de procesos mentales específicos o la etología cognitiva. Esa es la neurociencia cognitiva, que investiga la capacidad mental de los animales mediante el estudio de la ubicación social en el grupo. Cuando yo estudié el doctorado, había una chica que hacía esto de etología cognitiva con unos macacos. Que además, bueno, la UNAM ya sabemos que tiene muchísimos recursos y no sé a dónde iba donde había macacos. Y ahí los tenía y ella tenía que estudiar el comportamiento de estos macacos a través de cómo se llama la ubicación social en el grupo. Y ella nos contaba cosas maravillosas porque cada vez que llegaba, pues ahí estábamos todas. ¿Qué pasó ahora? Y dice, no, qué bárbaro. Es que haz de cuenta los humanos. Existe el lambiscón, existe el enojón, existe todo. O sea, y nos decía, es increíble la paridad que existe de conducta con el ser humano. Entonces, eso es etología pues, cognitiva, ¿no? Los problemas comienzan con la mentada dualidad mente-cuerpo que tiene rato pues, diciéndose, hablándose de ella, ¿verdad? La relación entre la actividad cerebral, los procesos mentales, la conciencia y la expresión motora que constituye la conducta. O sea, no la tenemos fácil los que nos dedicamos a inteligencia artificial. Actualmente este debate se está abordando desde el punto de vista de ingeniería. Lo anterior con el propósito de dejar de lado algunas de las discusiones filosóficas y centrarnos en los paradigmas que nos conduzcan a modelos informáticos. Minsky murió hace, si no mal recuerdo, 2 o 3 años, y la verdad es que el doctor Minsky del MIT fue uno de los padres de inteligencia artificial. Una persona hizo un libro que se llama Emotion Machine. Y ese fue el último de sus libros. También hizo otro que se llama Minds. Ay, sí, se me olvida siempre. La Sociedad de la Mente. Me acordé en español. Ok. Él hizo esos 2 libros. No sé si haya hecho otros, pero esos 2 son básicos para inteligencia artificial. Y él decía que ya estábamos hartos los ingenieros de estar lidiando con los filósofos y que todavía no dijeran que era la conciencia. Entonces decía, ya, vamos a dejarlos de lado y vamos a meternos nosotros los ingenieros porque vamos a tener que avanzar sin que estén los filósofos dándonos lata. Entonces, hay 5 problemas relacionados con un modelo cognitivo que deben tener una contraparte resuelta en el modelo informático. Y por eso les digo que está dificilito. Está el problema de la reducción, el problema de la representación, el problema del sujeto y el problema de la causalidad. Bueno, perdón, y el problema de la voluntad. Entonces, ahí va. El problema de la reducción trata de abordar la explicación de los hechos a través del comportamiento de sus componentes. Entonces, las funciones cerebrales que se manifiestan como contenidos mentales surgen de diversos sistemas neuronales, por lo que no es posible su reducción. O sea, esto se ha comprobado ya muchísimas veces. Dicen, bueno, sí, si queremos nosotros, está el cerebro, ¿no? Ana Lilia, perdón. Ana ¿Qué? Lilia, ¿ya iniciaste tu presentación? Porque todavía la vemos en la pantalla inicial. Ah, no, ya la tengo. Ay,
No me Es digas. que estamos viendo nada más la Ay, modalidad de edición, entonces no. ya. Entonces, a ver, espérame. Ay, te digo que esta cosa es terrible para mí. A ver, dejo de compartir. Y entonces, a ver, vamos a ver otra vez. Ay, qué pena. No, sí estoy, sí, a ver, compartir pantalla. Claro, Estamos es que solo aquí es viendo la por edición. pantalla y aquí no hay compartir. Ay, qué barbaridad. O sea que otra vez, qué barbaridad. Bueno, ay, esta parte es la que me molesta. Ay, ¿ustedes ven esto? No, no ven esto, ¿verdad? No, No. Bueno, ok. Entonces ahora sí, ay, perdón, otra vez. Ujú. Voy ¿cómo se llama? no puedes continuar donde ibas, pero nada Sí, más como para. sí, eso voy a hacer. Lo que pasa es que, ya. Entonces estaba aquí donde la etología cognitiva. Estos eran los 5 problemas, aquí iba. Entonces aquí, sobre estos son los 5 problemas que tenemos que nosotros resolver para un modelo cognitivo, ¿sí? Mm. Entonces yo les comentaba sobre la reducción, que cuando se están poniendo, ya hay, ¿no? Se están poniendo los, ¿cómo se llama? Todos los electrodos en la cabeza y todo. Entonces, si dices, si tú te quieres imaginar una silla de color verde, se prenden un montón de zonas del cerebro, no se prende una sola. Entonces, por eso es que dicen, es imposible, este, la reducción, porque las funciones cerebrales que manifiestan como contenidos mentales surgen de diversos sistemas neuronales. Bueno, el caso del fenómeno de la conciencia y su relación con la psicología tiene más importancia, bueno, no sé qué quise decir, aquí tiene más importancia su relación con leyes del suprasistema. Bueno, sí. Yo sí hago una diferencia muy clara, muy puntual, hago hincapié en que es diferente conciencia con S que con conciencia, sí, con C nada más. En el caso de conciencia con S nos estamos refiriendo al fenómeno, ¿sí? A lo que nosotros estamos trabajando, digo, perdón, sintiendo, ¿sí? Es la parte de acceso a la conciencia. Hay otra parte de la conciencia que es la propioceptiva. Cada uno de nosotros va a ver el color rojo de diferente forma. Nosotros nos estamos refiriendo a la conciencia de la, ¿cómo se llama? Este, lo que les dije, del fenómeno que se refiere a leyes del suprasistema, como son las leyes antropológicas, la que traemos de hace años, las conductuales, las sociales, que con la bueno, que las sociales que se juntan con la fisiología de las neuronas, ¿sí? Eh, el problema de la representación, que es parte de lo que hacemos. Existen representaciones en los sistemas procesadores de información. Estas han sido formadas a través de la forma en que el sistema mapea la información del interior y del exterior y se junta allá adentro. ¿Cuál es el último fin de las representaciones? Ser interpretadas en contextos específicos. La información va desde la palabra y frases logradas con intencionalidad hasta expresiones corporales y visuales, ¿sí? La representación es un elemento de flujo de información por medio del cual un sistema reconstruye la información dándole un significado dentro de un contexto. Y esto pues es muy difícil, o sea, es precisamente lo que estamos tratando de hacer y que no conteste tonterías el sistema, el artilecto, ¿no? Porque está juntando toda esa parte de la información. Luego está el problema del modelaje. ¿Qué capacidad tenemos de poder o no lograr un modelo de mente humana que pueda ser concreto y abstracto y pueda ser alojado en una máquina? Este es todo un reto para los informáticos. La pregunta principal es si el fenómeno de la conciencia está sujeto o no a las leyes físicas. Y ahí viene todo un debate de los filósofos. En otras palabras, cómo se puede dar subjetividad a un determinado contexto? Bien,
Antes, ahorita acabo de terminar de leer un libro que se llama Conciencia. Y uno de los, bueno, de los investigadores, ahorita los nombres me van muy mal a mí, que estuvo trabajando muchísimo con la conciencia, ellos quieren encontrar forzosamente un lugar físico donde se encuentre la conciencia, dentro de nuestro cerebro. Y según ellos está en algo que se llama el claustro, pero apenas están haciendo investigaciones sobre esa parte, ¿sí? Pero dicen que ahí, que él dice que ahí, él que hizo tanto, tanto, tanto por la conciencia, dice, está en el claustro la conciencia. Eh, entonces, entonces podría estar, entonces sí podría decirse que está sujeto a leyes físicas, ¿no? Todo ser viviente, desde una lombriz y bacteria, tienen conciencia. No es necesario el lenguaje para poder experimentar el fenómeno de la conciencia. Es necesario un conocimiento de su entorno y de lo que le concierne, ¿sí? Es necesaria una situación ambiental que le dé significado a las representaciones. Y aquí la conducta y la cultura desempeñan un papel decisivo. Entonces hay una teoría de la conciencia que es la teoría de la información integrada. Entonces, esa teoría dice que si nosotros logramos crear un modelo utilizando, perdón, perdón, permítanme, utilizando la información integrada y podemos hacer que se concrete en 5 axiomas, que bueno, no los tengo aquí, pero son 5 axiomas, dice, tiene conciencia, no importa si es sintética o si es orgánica, ¿bien? Entonces yo por eso sí, yo sí estoy muy en contra de que digan que si yo creo un sistema, un artilecto, y digo yo que va a tener emociones, ¿por qué voy a decir que no las siente si lo estoy creando? ¿Por qué voy a decir que no tiene conciencia si lo estoy creando? Ah, por cierto, y conciencia con C, no lo dije, pero conciencia con C implica el tener conciencia sobre un determinado conocimiento. Por ejemplo, un abogado fiscalista tiene conciencia de todas las leyes fiscales, pero con C, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que yo hago sobre las dos. Conciencia con S y con C. Aunque hay mucha gente que lo ocupa indiferentemente, sí hay una diferencia. Por otro lado está el problema de la causalidad. Es un problema de difícil abordaje, ya que estamos hablando de la relación entre la actividad cerebral y la conducta. Entonces, hay 3 posibilidades. Lo mental causa lo físico produce lo mental, o no existen los procesos mentales entre ambos. Entonces, entonces, actualmente se acepta que existen las relaciones de causalidad y que van en ambas direcciones. Esto es que existe un flujo de retroalimentación. Luego viene el problema de la voluntad. Este está relacionado con el mental o libre albedrío, que se entiende como la opción de sensatez con la que cuentan los seres humanos para delimitar la responsabilidad moral y legal. Una corriente de filósofos implican el concepto del determinismo, que implica tomar en consideración una serie de eventos. Efectos causales, genética, su funcionamiento neural, su educación, su nivel social y su historia, ¿sí? Esto es muy, muy dicho. Y aquí fíjense lo que dice, lo anterior deja como un espejismo el libre albedrío. Y yo siempre he dicho que el libre albedrío no existe. Bueno, sí existe, pero en un determinado contexto. Es que lo del libre albedrío a mí sí me emociona mucho. Les voy a explicar por qué. Permítanme, déjenme ver si soy capaz. Sí, fui capaz. El libre albedrío, yo digo que no que existe, porque somos educados en un contexto social. Pero, por ejemplo, nos programan o nos alambran, sin ser una cosa malvada, desde que somos pequeños, ¿sí?
Por ejemplo, yo les puedo decir que mi papá decía, siempre decía, ustedes van a estudiar una carrera universitaria, pero nos lo decía desde que teníamos, no sé, ¿qué les puedo decir? Pues no sé, 8 años, 6 años, desde que te empezamos a tener, ahora sí que conciencia de existir, conciencia. Entonces, ahí va un alambraje. Nos guste o no, nos está mandando, nos está mandando. Y esa es parte también de las motivaciones. O sea, yo te puedo crear una motivación. Al principio no te va a gustar, pero te la creo y después de creártela, se te vuelve, ¿cómo se llama? Parte ¿cómo se llama? De tu ser. Eh, entonces, así también, es como los adictos, ¿no? O sea, no soy alcohólico, pero como uso el alcohol para zafarme de las penas, pues me vuelvo alcohólico, ¿no? Entonces, es algo así algo parecido, ¿no? Entonces, ahí va parte de, entonces, ¿por qué muchos de nosotros, no voy a decir que todos, ¿no? Muchos de nosotros estudiamos la carrera de los padres? Pues porque estábamos inmersos en la carrera de los padres y los escuchábamos y pues íbamos a lo mejor, le acompañábamos a su trabajo, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que te empieza a gustar, ¿sí? Habrá otras situaciones en las que no, pero así es. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Yo ya sabía que tenía que estudiar una carrera universitaria, o sea, era así como programado desde los 8 años. Y estudié la carrera de mi padre. ¿Por qué? Pues porque como siempre andaba con él, pasaba por mí, me llevaba, la acompañaba. Entonces y además teníamos otra limitación nosotras, ¿eh? Teníamos que estudiar una carrera técnica. O sea, decía, van a estudiar en la universidad y va a ser técnica. Entonces ya teníamos bastante contexto, ¿no? Por ahí. Entonces, son situaciones estas. Entonces, la genética, la educación, el nivel social, ¿sí? Ujú. Pues mi papá tenía un nivel, una educación en la cual su mamá pues, lo mandó a estudiar a México. Entonces, hay una serie de la historia de nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, yo siento que no hay libre albedrío. Hay libre albedrío en un contexto muy acotado. Eso es lo que yo siento, ¿eh? O sea, ya ustedes dirán otra cosa. Yo les voy a contar una anécdota que a lo mejor, bueno, espero que les cause risita, pero yo a mi hijo le prohibí 3 carreras: psicología, abogado y comunicólogo. Le dije esas 3, ni pienses que te las voy a, ¿cómo se llama? Ayudar. Y pues no estudió ninguna de esas. Y un día cuando iba a la mitad de la carrera, entra y me dice, entra, bueno, ya llegó de la universidad, lo que sea, y entra y me dice, hoy estuvimos hablando de por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando. Y pues, sí, bueno, sí. Dice, ¿y qué crees, mamá? Acabo de descubrir que tú me influenciaste para que estudiara lo que estudiara. Y yo dije, ¡ah! ¿A poco apenas te diste cuenta? Entonces, no son malas cosas, pero sí. Ahora, lo que sí hay un libre albedrío para tomar malas decisiones y ahí sí hay otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, de eso se trata. Entonces, fíjense en esta parte que es bastante interesante. Y aquí terminamos. Entonces, básicamente, a mí lo que en un momento dado, ¿cómo se llama? De alguna manera me gusta es decir, a ver, aquí están estos 5 problemas, ¿cómo los resolvemos? Para crear nuestros cerebros virtuales. Yo digo que ahorita ya vamos muy avanzaditos, ¿eh? Esa es la verdad. Pero pues sí, nos falta. Yo y siempre he pensado que ahora que vengan las computadoras cuánticas vamos a dar un salto impresionante. Por ejemplo, eso que dice Gustavo, de poder crear aprendizaje. El aprendizaje es lentito, ¿no? Bueno, digo, es una parte, imagínate tener un sistema en tiempo de ejecución que encima esté aprendiendo. Tenemos que tener otro tipo de tecnología para que pueda, pues,
precisamente cerrar ese circuito entre la acción, entre que percibo, tomo una, ¿cómo se llama? Hago una representación aquí, le doy significado a esa representación y regreso al mundo real con una, ¿cómo se llama? Una acción. O sea, había un cerebro, un robot en el MIT, cuando yo estaba estudiando el postdoc, que decía que era buenísimo para resolver problemas, buenísimo, pero se tardaba tanto se tardaba que cuando regresaba con la acción, el mundo ya había cambiado. Entonces ya la acción ya no tenía, pues, valor, ¿sí? Eso era triste, ¿no? Entonces, pues, ahí está, ahí está. Entonces, tenemos que hacer nuestros modelos, nuestros, ¿cómo se llama? Cerebros virtuales. Y modelarlos. Y bueno, pues ya, eso es todo. Así quedó. Gracias, Ana Lilia. Pues me parece que esto último que apuntas está muy, muy interesante y abre como muchas oportunidades, ¿no? Y precisamente como a partir del, particularmente lo que ahora estamos acá trabajando, primero en la parte de las interfaces y ya de manera específica en la parte de las recomendaciones, pues se puede tener presente estas preguntas a lo largo de la construcción de las propuestas. Pero bueno, también menciona que estas preguntas que nos deja aquí Ana Lilia, pues son como más generales y que nos podrían ayudar a resolver más allá de de las aplicaciones específicas como las que hacemos en sistemas de recomendación, ¿no? Sí. Recordarán esto que Analia nos presentaba más al inicio acerca de los enfoques de la inteligencia artificial y claramente se ve el interés de Ana Lilia en el estudio de un enfoque más orientado hacia o el comportamiento humano o hacia el pensamiento como humano, ¿no? Entonces, pues de acuerdo a ese enfoque, pues sí, se ve muy claro que a Ana Lilia le gustan esa otra área. Pero recordemos que también existen las otras líneas, ¿no? Que Ana Lilia mencionó, que eran estas de los enfoques donde nos interesa más o donde se toma como referencia la racionalidad, no necesariamente el comportamiento humano. Y en ese tipo de sistemas, precisamente puede ser más fácil cuantificar cuando el comportamiento de nuestro ente inteligente pues es correcto o no, ya sea porque tiene un mecanismo de inferencia muy claro y muy bien estructurado, basado en una lógica. Entonces, en ese escenario, pues como seguramente ya lo habrán notado, pues es donde se ha logrado tal vez un avance más contundente, llamaríamos, ¿no? Ana Lila lo decía bien, ¿no? En este otro enfoque hay un avance interesante hacia el modelado de esta mente inteligente, pero pues hay todavía muchas cosas por hacer. Por eso es que muchos de los trabajos pues dicen, bueno, o sea, eso es línea es interesante, pero yo lo que quiero es que mi sistema de navegación pues me ayude y me diga más bien no me diga, más bien tome la decisión de acciones correctas. Y es aquí donde, por ejemplo, ya lo mencioné también los ejemplos, Ana Lidia, como en las aerolíneas precisamente han decidido utilizar o no estos sistemas de control automatizado, el famoso piloto automático. Entonces, realmente esos son sistemas que han desarrollado muy bien las habilidades específicas, no necesariamente pensando el enfoque humano, sino más bien acerca de que la acción que se haga sea la acción más apropiada para un vuelo seguro. Sí, bueno, sí. ¿No? Acaba de estrellarse un avión en China, ¿no? Y precisamente, pues todavía, a pesar de que estas tecnologías ya han logrado un avance interesante, pues todavía hay mucho por hacer, ¿no? Sí. Yo estoy contenta con Siri. Me ayuda mucho. Está bien. Oh, pues estamos creo que en el tiempo, ¿no? Sí, Entonces, bueno. justo terminamos a tiempo, así que hay espacio igual por si Daniel
Eric Raúl nos quiere hacer algún comentario. ¿No? Ahí va Daniel a prender su audio. Ya lo escucho. En mi caso, todo bien. O sea, sí, se me hace muy interesante toda esta parte como, pues sí, tal vez que la máquina ya trate un poquito más como de ser un poquito más como que proactiva, basado en un comportamiento humano, ¿no? Y en las emociones que pueda como que detectar de este humano que es como que su cliente, ¿no? A quien tiene como que satisfacer. Entonces, sí, yo creo que es un enfoque como que muy interesante. Pues igual a mí se me hizo bastante interesante. Honestamente no había tocado yo el tema de la inteligencia artificial y pues realmente creo que es un campo bastante extenso porque hay muchísimas variables que hay que abarcar, ¿no? Y siento que también podemos llegar a caer en el tema un poquito como en la religión, ¿no? Que yo no logro asociar que quizás a un robot a través de inteligencia artificial logres pasarle emociones, ¿no? Sentimientos. Porque pues, bueno, a mi parecer personal, yo lo sigo viendo como una máquina en el cual, a pesar de que pues llega a perder alguna parte, se llega a dañar, llega a tener algún choque, pues realmente no va a sentir, ¿no? Pero trascender la parte de los sentimientos para que realmente sí se pueda quejar es algo que todavía no logro asociar, ¿no? No solamente tú, pero sí, claro que sí, sienten, las cosas tienen una pequeña alma, tienen algo ahí, que si tú las tratas bien, están bien. Entonces, está bien. Pues qué bueno, que les gustó. Entonces, la próxima semana, La próxima semana retomamos ya el tema de las interfaces inteligentes para introducirnos ya de manera más puntual en la temática del curso, que son justamente los sistemas de recomendación. Entonces, arrancaríamos ya con esa parte de revisar de manera específica algunos sistemas de recomendación y pues ya nos entraremos en materia de cómo los vamos a ir construyendo. Entonces, oye, voy a tener Gustavo, la grabación nada más. sí, una pregunta.